Kamala Harris. It's up to be. Thank Que you. sea un buen debate. Es un gusto verle. Les damos las bienvenidas. Es un honor tenerles aquí. Buenas noches, estamos ansiosos por tener un debate bastante... Vamos a comenzar. Quiero comenzar hoy con el tema que los votantes dicen que es su tema número uno, la economía y el costo de vivir en este país. Vicepresidenta Harris, hace 4 años usted y Biden fueron electos y tu oponente pregunta si estamos mejor que hace 4 años. En términos de la economía, ¿usted cree que el pueblo estadounidense está mejor que hace 4 años? Bien, yo crecí de clase media y soy la única persona aquí que tiene un plan que busca justamente levantar a la gente trabajadora y a la clase media en Estados Unidos. Creo en las ambiciones, aspiraciones y los sueños de los americanos y por eso es que me imagino y tengo un plan para construir lo que llamo una economía de la oportunidad, porque la realidad es que sabemos que tenemos una escasez de vivienda. El costo de vivienda es demasiado alto para demasiada gente. Sabemos que hay familias jóvenes que necesitan más apoyo para ayudar a criar a sus hijos. Y yo planeo extender un recorte fiscal a familias de $6,000. Estamos hablando del crédito fiscal por hijos más grande que hemos tenido para que esas familias jóvenes puedan comprar una casa, una cuna, ropa para sus bebés, un coche, silla para bebés. Los pequeños negocios para mí son muy importantes. Mi mamá nos crió a mí y a mi hermana, pero nuestra segunda madre es una mujer que era propietaria de un pequeño negocio. Yo amo los pequeños negocios y tengo este plan de otorgar una deducción de $50,000 a las startups, a los pequeños negocios. Ellos son parte de la espina dorsal de la economía estadounidense. Mientras tanto, mi oponente planea hacer lo que ha hecho siempre: darle un recorte fiscal a los multimillonarios, a las grandes corporaciones, lo cual va a dar como resultado $5 trillones de déficit estadounidense. Su plan es el plan de los recortes fiscales de Trump, un impuesto al 20% a todos los bienes que necesitamos todos los días los estadounidenses para sobrevivir un mes. Ese impuesto daría como resultado para las familias de clase media de aproximadamente $400 más al año. $4,000 más al año debido a sus políticas y sus ideas de lo que él considera que debería ser, que la clase media sea la que pague estos cortes fiscales para los millonarios. Presidente Trump, 2 minutos. El impuesto de las ventas, eso es incorrecto. Ella sabe que estamos poniendo aranceles en otros países van a poder, después de 75 años, van a pagarnos de vuelta por todo lo que hemos hecho en el mundo. Y este arancel será sustancial en algunos casos. Estamos hablando de miles de millones de dólares, como saben, de China. Ellos nunca quitaron el arancel porque es tanto dinero que eso hubiera destruido por completo todo lo que se han propuesto hacer. Hemos tomado miles de millones de dólares de China y otros países y hemos dejado esos aranceles. Teníamos aranceles y no teníamos inflación. De hecho, tenemos una economía terrible porque la inflación es algo que de verdad llega a destruir países. Tenemos inflación como muy pocas personas jamás han visto, quizá la peor en la historia de nuestra nación. Estábamos a un 21%, pero esto es generoso porque en realidad se ha llegado al 50, 60, 80%, más de lo que fue hace unos años. Esto ha sido un desastre para las personas, para la clase media, pero para todas las clases. Además de eso, tenemos millones de personas que están entrando a nuestro país de las cárceles, de instituciones mentales, de manicomios y están llegando, están tomando empleos que en este momento están siendo ocupados por hispanos y afroamericanos y también por los sindicatos. Los sindicatos se van a ver afectados y sabemos lo que ha pasado con esto en todo el mundo. Hemos visto Springfield, Ohio, por ejemplo, Aurora, en Colorado. Están haciéndose cargo de los pueblos, de los edificios, de manera violenta. Estas son las personas que ella y Biden dejaron entrar por la frontera, que están destruyendo nuestro país. Son peligrosos, son el nivel más alto de criminales y tenemos que sacarlos rápido. Yo creé una de las economías más grandes en la historia de nuestro país y lo haré de nuevo, incluso mejor. Llegaremos a inmigración y seguridad fronteriza, pero primero que la vicepresidenta Harris responda. Me encantaría. Hablemos sobre lo que Donald Trump nos dejó. Donald Trump nos dejó con el peor desempleo que hemos tenido desde la Gran Depresión. Donald Trump nos dejó con el peor sistema y la epidemia de salud pública de un siglo.
Donald Trump nos dejó con el peor ataque sobre nuestra democracia desde la guerra civil. Y lo que hemos hecho es limpiar este desastre que dejó Donald Trump. Lo que hemos hecho y lo que yo pretendo hacer es ir construyendo sobre lo que sabemos que son las aspiraciones y esperanzas de los estadounidenses. Y esta noche se los voy a decir. Lo van a escuchar cómo vuelve a decir mentiras, hablar e insultar, ofender. Lo que van a escucharlo al decir es un plan detallado y peligroso, el Proyecto 2025, que el expresidente planea implementar si se le elige de nuevo. Y yo creo de verdad que la gente en los Estados Unidos lo que quiere es alguien en la presidencia que entienda la importancia de reunirnos a todos, sabiendo que tenemos más en común que lo que nos divide. Y mi promesa es que seré esa presidenta para todos los estadounidenses. Yo creo que no tengo nada. No tuve nada que ver, como todos saben y como ya saben, no tuve nada que ver con el proyecto 2025. Ese existe ahí, yo no lo he leído, no lo quiero leer. A propósito, no lo voy a leer. Fue un grupo de personas que se reunieron y que se les ocurrieron algunas ideas, algunas buenas quizá, algunas malas, pero eso no importa, no tengo nada que ver con esto. Todo el mundo sabe, soy un libro abierto, todo el mundo sabe lo que voy a hacer, voy a cortar los impuestos de manera sustancial, voy a crear una gran economía como lo hice antes. Teníamos la mejor economía, llegó la pandemia y la pandemia desde la pandemia de 1917, cuando muchas personas murieron, hicimos un trabajo excelente con la pandemia. Nos entregaron un país donde la economía y el mercado de valores fue mejor que la pandemia y nadie había visto algo como lo que dejamos. Lo ventilamos a todo el mundo y también nos trajeron mascarillas y demás y nadie me dio crédito por reconstruir el ejército, por muchas cosas, pero no lo suficiente por el gran trabajo que hicimos en la pandemia. Los trabajos que trajeron de vuelta fueron trabajos de rebote, trabajos en los que con las personas iban para obtener prestaciones y yo lo creí, las personas lo saben y todo el mundo. Vicepresidenta Harris, responda. Donald Trump realmente no tiene un plan para ustedes. Cuando revisamos cuál es su plan económico, son cortes fiscales para los más ricos. Lo que yo tengo es una economía de la oportunidad. Una economía, y los economistas del mundo han revisado el plan para el futuro de los Estados Unidos. Les podemos decir que el plan de Donald Trump haría que la economía empeorara muchísimo. Wharton, por ejemplo, dice que el plan de Donald Trump explotaría el déficit. 16 premios Nobel han descrito su plan económico como algo que aumentaría la inflación y que para mediados del próximo año crearía el inicio de una recesión. Solo tenemos que ver dónde nos encontramos ahora en todos estos asuntos y yo les pido que se den cuenta que Donald Trump no tiene un plan para ustedes. A él le interesa más defenderse a sí mismo de lo que le interesa cuidarlos a ustedes. Eso, no tengo nada más que decir con eso. Yo fui a la escuela Warner de finanzas y muchos de esos profesores, los mejores profesores, pensaban que mi plan era excelente, un gran plan, un plan que va a traer de verdad nuestro valor como país, que va a hacer que las personas puedan salir y trabajar, crear empleos y crear muchos buenos negocios que puedan traer dinero de manera sólida al país. Ella no tiene un plan. Ella copió el plan de Biden. Y son 4 oraciones, seguir corriendo nada más. Son 4 oraciones, decir, vamos a tratar de bajar los impuestos, pero no tiene plan. Vean el plan, no lo tiene. Señor expresidente, quiero ahondar en algo que mencionaron, los aranceles. Usted respondió, vamos a profundizar, porque su plan es lo que ella llama un impuesto sobre la venta nacional. En los impuestos, en lo que se importa. Has dicho que van a duplicar los planes, 20% de aranceles a los bienes que vienen a este país. Muchos economistas dicen que los aranceles de estos niveles pasan los costos a los consumidores. La presidenta habla de los precios más elevados de energía, medicamentos, etcétera, de $4,000 al año. ¿Usted cree que los estadounidenses pueden costear esto? No va a haber mayores precios. Quien va a tener mayores precios va a ser China y todos los demás países que nos han estado estafando durante años. Yo fui el único presidente en países y a ella no le gustó. Inmediatamente ellos debieron haber quitado los aranceles, pero no los quitaron en su administración. Nosotros hemos recibido
cientos de miles de millones de dólares y sin inflación, prácticamente ninguna inflación. Ellos tuvieron la inflación más alta quizá en la historia de nuestro país, porque yo nunca he visto un peor periodo de tiempo. Las personas no pueden salir a comprar huevos o comprar tocino o comprar cereal. Las personas de nuestro país están muriéndose absolutamente con lo que están haciendo. Destruyeron la economía y todo lo que hay que hacer es ir a ver las encuestas. Las encuestas dicen que el 80, 85, hasta el 90% de las personas que la economía de Trump fue mejor que su economía, que fue terrible. Vicepresidenta Harris, ¿cómo responde a lo que dijo el expresidente? Porque el gobierno de Biden sí mantuvo algunos de los aranceles de Trump. Bueno, vamos a dejar esto claro. La administración de Donald Trump dio como resultado un déficit comercial, uno de los más altos que hemos visto en nuestra historia como país. Creó estas guerras comerciales. Quiere hablar sobre sus negociaciones con China, pero lo que hizo realmente en su presidencia es que terminó vendiendo chips estadounidenses a China para ayudarles a ellos a que mejoraran y modernizaran su ejército, básicamente vendiéndonos. Cuando la política sobre China debería ser asegurarnos que los Estados Unidos de América ganen la competencia por el siglo XXI. Y esto quiere decir enfocarnos en los detalles que se necesitan para esto. Las relaciones con nuestros aliados, la inversión en la tecnología estadounidense, de forma que ganemos esa carrera en la inteligencia artificial y el cómputo cuántico. Enfocarnos en lo que necesitamos hacer para apoyar a los trabajadores estadounidenses, de manera que no terminemos quedándonos con la peor parte del trato en cuanto a derechos de los trabajadores. Y veamos lo que hizo él con la pandemia de COVID. Lo que hizo fue que el presidente Xi, vean un tuit que puso agradeciéndole al presidente Xi durante la pandemia con signos de exclamación, cuando sabemos que fue Xi quien fue responsable de no darnos la transparencia necesaria sobre el origen del COVID. Respuesta, presidente Trump. Primero que nada, compramos los chips de Taiwán y de hecho la filosofía como la que ellas tienen, ellos compraron esos chips de allá y ella no tiene política, por eso dice esto. Todo lo que ella creía hace 3 o 4 años ya no se aplica. Ella va ahora contra mi filosofía. Yo le iba a enviar una gorra MAGA y si la eligen va a cambiar su política y va a ser el final de nuestro país. Es una marxista, todo el mundo sabe que es marxista, su padre es marxista, profesor marxista de economía. Y él le enseñó bien, pero cuando vemos lo que ella ha hecho a nuestro país y cuando vemos estos millones y millones de personas que están entrando a raudales a nuestro país mensualmente, creo que 21 millones de personas, no los 15 que alguien dice, creo que es mucho más que los 21 en realidad. Están llegando a los estados y vean lo que está haciendo nuestro país. Los criminales, muchas de estas personas que entran al país son criminales y eso es malo para nuestra economía también. Lo mencionaron antes, que hablaremos después de la inmigración. La inmigración, una mala inmigración es lo peor que puede pasar a nuestra economía, porque ellos tienen y ella ha destruido nuestra economía con políticas que son una locura, políticas que nos hacen pensar que tienen que destruir a nuestro país. Gracias, presidente Trump. Lindsay. Quiero hablar ahora sobre el aborto. El presidente Trump siempre había dicho que usted anuló, derogó Roe versus Wade y el año pasado dijo que se enorgullecía de ser el presidente a favor de vida, que más había luchado por ello en la historia. ¿Qué pasa con las mujeres y sus derechos por los derechos reproductivos? Usted hizo una prohibición del aborto a los 6 semanas porque dijo que era demasiado corto y dijo que íbamos a necesitar más de 6 semanas, pero el siguiente día usted se echó para atrás y dijo que usted apoyaría la prohibición de 6 semanas. En cuanto a el aborto, usted ha cambiado su opinión tantas veces. ¿Por qué deberían de apoyarlo? Bien, la razón por la que lo estoy haciendo es que el plan, como ustedes saben, es que está el aborto en el 9º mes. Eso es lo que tenían. Si vemos el alcalde de Virginia Occidental, no el gobierno actual, que está haciendo un muy buen trabajo, pero el gobernador anterior, él dijo que el bebé iba a nacer y íbamos a decidir qué hacer con el bebé después. Es decir, que en pocas palabras íbamos a ejecutar al bebé. Y por eso hice eso, porque eso predomina, porque son radicales. Los demócratas son radicales en esto. Y ella, su elección vicepresidencial, que es una terrible elección para el país, porque él en verdad es muy extremo también. Pero dice el aborto en el 9º mes, lo cual que está absolutamente bien, y también está diciendo la ejecución después del nacimiento, ejecución, ya no más aborto porque el bebé ya nació, y le parece bien, y eso no me parece nada bien, por eso el voto. Pero lo que yo hice
fue algo que durante 52 años estaba tratando de hacer, tratar de hacer que Roe versus Wade entrara a los estados, y mediante el genio y el corazón y la fortaleza de 6 ministros de la Suprema Corte pudimos hacer esto. Y yo creo en las excepciones, por ejemplo, para incesto, violación y la vida de la madre. Creo en esas excepciones, igual que Ronald Reagan. El 85% de los republicanos lo creen. Hay excepciones muy importantes, pero ahora los estados están votando por esto. Y por primera vez vamos a ver, este es un tema que en realidad ha dividido a nuestro país durante 52 años. Todos los juristas, todos los demócratas, todos los conservadores y liberales quieren que este asunto regrese a los estados donde las personas puedan votar. Y eso fue lo que pasó. Ahora, Ohio, bueno, votaron un tanto de manera liberal. Kansas, un tanto liberal, mucho más liberal de lo que las personas hubieran pensado. Pero cada estado individual está votando. Es el voto de las personas. Ya no está vinculado al gobierno federal. Yo hice un gran servicio al país al hacer eso. Eso requirió agallas. Y la Suprema Corte tuvo agallas también para hacerlo. Le doy muchísimo crédito a esos 6 ministros. No hay ningún estado en este lugar en el que sea legal matar a un bebé después de que haya nacido. Bueno, Quiero que les dije que iban a escuchar muchas mentiras y no me sorprende. Pero vamos a entender cómo fue que llegamos aquí. Donald Trump seleccionó personalmente a 3 miembros de la Corte Suprema de los Estados Unidos con la intención de que ellos deshicieran esta protección de Roe v. Wade y que ellos hicieron justo lo que él quería. Y ahora en más de 20 estados se tienen estas prohibiciones del aborto, lo cual penaliza que un médico o que un personal de enfermería ofrezca este tipo de servicios de salud con amenaza de prisión de por vida. Y esto no hace excepciones ni por violaciones ni por incesto. Y quiero que entiendan qué significa esto. Una sobreviviente de una violación a su propio cuerpo no tiene el derecho a decidir lo que sucede con su cuerpo a continuación, y eso es inmoral. Pero no se trata de abandonar nuestra fe y nuestras creencias. Podemos estar de acuerdo en que el gobierno y Donald Trump no tienen por qué estarle diciendo a la mujer qué hacer con su cuerpo. Yo he hablado con mujeres en todo el país y ¿realmente cree que esto es lo que quería la gente? Mujeres embarazadas que tengan que terminar su embarazo, gente que está por sufrir un aborto espontáneo y que no la pueden atender en emergencia porque a los médicos y enfermeras les da miedo ir a la cárcel. Se desangran en el auto y en el estacionamiento. ¿Ustedes creen que ella quería eso? ¿Que su esposo quería eso? Una sobreviviente de incesto de 12 o 13 años de edad, obligada a llevar su embarazo a término. Ellos no quieren eso. Y yo les prometo a ustedes que una vez que el Congreso apruebe la ley para volver a instaurar las protecciones de Roe v. Wade como presidenta de los Estados Unidos, y con orgullo voy a firmarla para convertirla en ley. Pero sepan que si Donald Trump es electo, él va a firmar esta prohibición a nivel nacional. En su proyecto 2025 habrá, de hecho, un monitor, alguien que va a estar monitoreando embarazos, abortos espontáneos. Y creo que los estadounidenses, en verdad, creen que ciertas libertades, sobre todo la libertad de decidir sobre nuestro propio cuerpo, no debería tomar esas decisiones el gobierno. Gracias, vicepresidenta Harris. Y bien, ahí va de nuevo, es una mentira. Yo no estoy firmando una prohibición y no hay razón para hacerlo, porque tenemos lo que todo el mundo quería, los demócratas, republicanos y todas las demás personas, y lo que todo jurista quería, que se trajera de vuelta a los estados, y los estados están votando. Y esto pudiera tomar algo de tiempo, pero durante 52 años este tema ha dividido nuestro país desgarradoramente y lo quieren de vuelta a los estados. Y yo hice algo que nadie pensó que fuera posible. Los estados ahora están votando. Lo que ella dice es una absoluta mentira. Y en cuanto a la prohibición para el aborto, yo no estoy a favor de la prohibición al aborto, y eso no importa, porque este tema ahora ya ha sido tomado por los ¿Usted estados. vetaría una prohibición de aborto a nivel nacional? No voy a tener que hacerlo, porque de nuevo, 2 cosas. Número 1, ella dice que llegará al Congreso, no habrá voto, no podrá lograr el voto ahí. Particularmente ahora, con un Congreso que es mitad y mitad en el Senado y la Cámara, no puede obtener el voto, no lo va a lograr, ni siquiera se va a acercar. Y esto me recuerda cuando dijeron que iban a lograr que se perdonaran las deudas de los estudiantes, y terminó siendo una catástrofe. Los préstamos estudiantiles, y me parece que es su jefe, sí lo llamamos su jefe, que pasa todo su tiempo en la playa de todas maneras, pero su jefe
dijo, lo haremos de nuevo, vamos a hacerlo de una manera distinta, y lo rechazaron de nuevo por la Suprema Corte. Todos estos estudiantes les prometieron toda esta idea y qué injusto hubiera sido. Y parte de la razón por la que perdieron a las millones y millones de personas que sí tuvieron que pagar sus préstamos y no lo tuvieron que recibir gratis. Y eso dice, es la misma manera en la que habla de eso que habla del aborto. Pero si me pudiera decir sí o no, porque su compañero de fórmula, J.D. Vance, dice que usted sí lo prohibiría. Bueno, yo no lo hablé con J.D. Y digo, no me importa si él tiene una perspectiva en especial, pero miren, no tenemos que hablar de eso, porque ella nunca lo obtendría, igual que no logró hacer que se cancelara la deuda estudiantil. No se puede, ellos nada más le propiga al respecto de llevarlo al Congreso, sí, que lo haga, pero el hecho es que durante años quisieron que se aprobara en el Congreso, que saliera del gobierno federal, e hicimos algo que dijeron que no se podía hacer, y ahora es posible que el pueblo vote sobre la